Es como que no, todo es automático. O sea, ahí te das cuenta con ese tipo de preguntas que la gente en esta industria, en verdad, sigue muy amarrada al papel, a esa codependencia de las personas, que alguien tenga que hacer algo. Cuando hoy en día todo debería ser completamente automático, ¿no? O sea, ella ya debería poder hacer absolutamente todo. No entiendo por qué todavía dependemos tanto de personas. Puedo morirme trabajando para alguien, que sea rápido. Apenas es que estás haciendo algo que no funciona, córtalo, chao, avanza. O sea, que mucho abarca, poco aprieta. Lo que quería ahora sí, tipo, preguntarte era cómo, primero que todo, generar un poco de conciencia en todo lo que haces, ¿ya? O sea, ¿qué es PriceLab? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo lo estás implementando ahorita? Bueno, PriceLab lo que hace es liderar la estrategia de Pricing In-Store. El Pricing In-Store es el precio que ve el cliente, o sea, tú y yo cuando vamos a un supermercado, a una tienda de conveniencia, a una farmacia, etcétera, ¿no? Y nos tratamos de asegurar de que esa comunicación de precios sea, digamos, acertada, ¿no? Y de una manera interna en el retailer, ese proceso de comunicación sea eficiente. Entonces, lo que hacemos es reemplazar las viñetas de precio de papel, las que puedes ver en góndolas o anaqueles o en muebles, por viñetas digitales, que son inalámbricas. Imagínate una pantallita de este tamaño, con una tecnología e-paper que es la del Kindle, y que se conecta de manera inalámbrica a la nube. En la nube nosotros tenemos un software que o se integra con el sistema de gestión de precios e inventario de nuestro cliente, que es el retailer, o puedes usar directamente nuestro software. Entonces, digamos que Ricardo, que trabaja en el supermercado X, decide cambiar 50 precios para mañana. Entonces tú los cambias, salta el cambio de precio a nuestro servidor, se envía a todas las tiendas o solamente a algunas tiendas físicas. O sea, como tú quieras, puedes segmentar los puntos de venta. Y en 15 segundos todos estos cambios ya están implementados. Claro, como a tiempo real también, ¿no? Es tiempo real, sí. Y de repente, o sea, ¿cómo puede esto afectar el mercado, la economía? ¿Cómo estimula a la gente los cambios de precios, como la inflación de repente? De alguna manera, en ese aspecto puede mejorar tu manera de hacer negocios en general. Sí, o sea, de hecho nosotros el retorno de la inversión lo medimos a través de la venta y el margen. Y es que creo que todo nace de la problemática que atendemos, ¿no? Que es la dependencia del tiempo de los chicos de la tienda para cambiar los precios. O sea, un supermercado, para que tengas una idea, cambia 600 precios diarios. Suena un montón, pero en verdad no es nada porque manejan 35.000 productos, ¿no? SKUs. Pero igual, si es que lo haces por producto y es una persona en físico que está yendo a cambiar uno por uno. Son 9 horas diarias invertidas en la tarea, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya estamos quitando esa codependencia. Por otro lado, le damos al mismo retailer agilidad para reaccionar a distintas situaciones. Me invento algo. Hay un partido de fútbol y gana Perú. ¿Qué va a comprar todo el mundo? Cerveza. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo te digo que en tiempo real puedes poner un descuento para aumentar la rotación de unidades en las cervezas y fomentar esa compra, ¿no? Mientras que también favoreces al consumidor. Y por otro lado, todo eso impacta directamente en la venta. Entonces, así es que vamos midiendo distintas cosas. Y luego también consumen menos energía, me parece, ¿no? Porque ¿cómo se llama? E-paper. Sí. De alguna manera es mucho más, ¿qué te diré? Accesible en temas de energía, no sé, que de alguna manera sostenible con el medio ambiente podría estar influenciando otro tipo de pantallas de repente que podrían estar sucediendo en otros contextos. Si es que esto pudiera ser multiplicado en otras áreas, manifestado de otras maneras, ¿podríamos estar ayudando hasta el planeta con esto? Sí, nosotros medimos, o sea, nuestro software tiene un dashboard que mide distintas métricas, o sea, ahorro en tiempo, ahorro en dinero, en materiales, ¿no? Todo lo que es impresión, tinta, cartelería. Y hay una parte que a mí me encanta que es impacto ambiental. Medimos cuántos kilogramos de papel estás ahorrando, cuántos árboles has salvado. Anda. Y el impacto en agua también, porque para hacer papel necesitas agua, ¿no? Entonces,
es cool porque al final estás ayudando también no solamente a la marca, al retailer, sino A la también economía también. al planeta. Al planeta. Estimulas a que todo sea mucho más rápido, ¿no? Sí, y sí, efectivamente son low energy consumption porque usan una tecnología que se llama Bluetooth 5.0, que es la última que ha salido. Entonces, una pila de litio, que es la misma que usa un reloj Baby G, te dura hasta 5 años, ¿no? Y después la cambias si usas otro. Ya. ¿Cuáles son los típicos, las típicas preguntas que te hacen de repente los potenciales clientes? Oye, quiero saber cómo funciona, que tengas así top of mind. Ay, siempre me preguntan, ya, ¿y dónde se enchufa? ¿Dónde se enchufa? Claro, No, es inalámbrico. claro. De ahí, o sea, siempre con temas de visual. Por ejemplo, y el diseño, ¿quién lo cambia? No es como que no, todo es automático. O sea, ahí te das cuenta con ese tipo de preguntas que la gente en esta industria, en verdad, sigue muy amarrada al papel, a esa codependencia de las personas, que alguien tenga que hacer algo. Cuando hoy en día todo debería ser completamente automático, ¿no? O sea, ella ya debería poder hacer absolutamente todo. No entiendo por qué todavía dependemos tanto de personas. Necesitamos gente de repente como tú que comience a estimular cómo utilizar esta inteligencia para poder automatizar lo mayor, o sea, lo más posible dentro de todo lo que hacemos, ¿no? Y de alguna manera hacer todo mucho más rápido, generar ideas, proyectos mucho más rápido. Imagínate. Como te decía, esto al final va a ayudar mucho a la gente, pero queremos ver cómo no necesariamente PriceLab ayuda a la gente, sino cómo Vania Rivero ayuda a la gente. O sea, ¿cuál ha sido tu camino de repente? ¿Cómo llegaste a esta idea? Cuéntame eso, ¿cómo llegaste a esta idea? ¿Cómo llegué a esta idea? La historia es bien loca porque cuando estaba en el colegio, tenía 16 años, me invitan a un programa de IBM que se llama Excite Camp, que era 4 días yendo al campus de IBM y tenías que desarrollar una idea smart en un venue smart. En mi caso era Smart Supermarkets, ¿no? Yo me tenía que después de 4 días presentar distintas ideas, cuantificarlas dentro de lo posible. A mis 16 años no sabía casi que nada. Y eran como para, no sé, generar soluciones mucho más eficientes, más automáticas, etc. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo X, un carrito que vaya cuantificando cuántas cosas le pones adentro, ¿no? Claro. Y dentro de esas ideas presenté precios digitales, porque entro a un supermercado y veo a un vendedor reponiendo producto y tapándole la vista a los clientes y al mismo tiempo había otra chica que cambiaba los precios y le tapaba la vista a los demás clientes. Y dije, Le tapaba la vista como para que no vean lo que... o sea, no, pero le tapaba la vista porque estaba ocupando el espacio. Ah, claro, ok. ¿No? Y dije, bueno, ya es hora de digitalizar esto. Y esto ha sido hace 12 años. Claro. Entonces, en el momento me lo imaginé mucho más antiguo, ¿no? Como un relojito, algo así. Claro. Pero luego yo entro a trabajar en retail, comienzo a trabajar en Ripley y vivo el problema de tener que coordinar con la tienda estos cambios de precios. Entonces dije, no, ya basta. Eventualmente voy a tener que hacerlo yo porque nadie más lo va a hacer. Claro. Y durante pandemia, digamos que me acerqué mucho a este tipo de tecnologías europeas y busqué la manera de tropicalizarlo para Latinoamérica, que es un mercado no muy penetrado ni visto por el resto del mundo, ¿no? Claro. Porque al final acá la mano de obra es mucho más barata, los precios son distintos, no trabajamos con euros ni con dólares. Claro. Entonces, a veces la gente deja Latinoamérica de lado y por eso siempre somos los últimos en el tren, ¿no? Con las tendencias más innovadoras. Claro. De repente, emprendedora peruana, o sea, ¿cómo estará funcionando eso? Y la gente de repente tiene algún tipo de estigma o algún tipo de bias a asociarse con emprendimientos peruanos, o dicen, uy, no es de afuera, de repente, ¿alguna barrera por ahí existe? O... Yo creo que la barrera ha sido mucho más de género y de edad que de que sea un emprendimiento peruano. Okay. Porque al final trabajamos con buenos clientes y ellos sacan la cara por nosotros, ¿no? Claro. O sea, está todo funcionando bien, Claro, y nosotros como un B2B enterprise siempre ofrecemos un piloto, bueno, a los clientes relevantes. Entonces ahí comprobamos que trabajamos de manera súper como estándar, ¿no? Y los resultados son buenos. Claro, como el trial, tu suscripción de prueba, por así decirlo. Y Claro, luego como ya tu freemium. Tu freemium. Tu freemium no free, pero... Claro, no free, pero de todas maneras
o sea, la magnitud de las empresas Claro. con las que querrías trabajar o que podrían acceder a estos servicios de todas maneras. Sí, ahí planteamos distintos KPIs que miden el éxito del proyecto y en cuestión de aproximadamente 2 meses llegamos a los resultados y en todos los casos ha salido positivo y hemos procedido a trabajar con ese cliente, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, que me fui un poco por las ramas. No, está espectacular, eso es lo que busco al final. O sea, sí he tenido problemas porque vendo un producto un poco complejo, muy nuevo, ¿no? O sea, bastante disruptivo, y me ven y soy mujer, tengo 28 años, es como, ¿por qué le compraría miles de dólares de esta mocosa? Claro. ¿No? Y me tengo que juntar con personas, o sea, tú sabes, o sea, CEOs, directores de compra, y en verdad son personas súper senior y que me deben ver y deben decir qué está pasando acá, ¿no? Pero al final yo creo que uno tiene que ir bien preparado a las reuniones como para darse su lugar y ahí ya se gana el respeto de los demás. ¿Qué tan más rápido hubiera sido el proceso para ti si es que no hubieras sentido esa necesidad de apoyarte en la imagen de otras personas o de repente, ya sea por la edad, por el estatus, por la relevancia o no sé, de repente hasta por el género? ¿Qué tan más rápido hubiera sido tu proceso si es que eso no existiera? No sé exactamente qué tan más rápido hubiera sido porque como no lo he vivido y nunca he estado en esa otra posición, no te podría decir, pero sí creo, o sea, ahorita me acuerdo de ciertas situaciones donde sí me hubiera ayudado bastante, ¿no? A llevar cosas un poco más rápido. Sí, o sea, más que como rápido, en vez de verlo como temas de velocidad, sino como que qué tan grande sería ese peso de encima que te sacaría si es que te digo, o sea, eso no existe, ya no es como que un factor dentro de la ecuación del business. Uf, sería espectacular, ¿no? Porque, a ver, yo creo que mirando el lado positivo, lo bueno de tener estos contras es que tengo que llegar el triple de preparada que cualquier otra persona que va a estar en esa reunión. Entonces hago mi tarea, ¿no? No solamente me o sea, informo el trabajo sobre... va a ser de calidad y de todas maneras revisado 3 veces. O sea, sí hablo cosas que son buenos aportes y que son reales al final, porque en reuniones vas a estar con gente que siempre dice, lanzan números por aquí y por allá, pero que no son reales, ¿no? Claro. Y yo creo que por ese lado me ha ayudado mucho. Pero sí, o sea, yo hago mi tarea, no solamente estudio la empresa, conozco mi empresa de pies a cabeza, sino que también tengo que saber qué le interesa a la persona con la que me estoy reuniendo. Porque a ti te va a gustar algo distinto que a otra persona. O sea, tú vas a tener una necesidad distinta que yo. ¿Y a quién le estoy comunicando esto de repente? ¿Y de qué manera? Ajá, hasta cuáles son los valores de la empresa a la que le estoy comunicando. De repente los KPIs que le mostrarías en una presentación a una empresa van por el lado de cuánto dinero pueden ahorrar, y a otra empresa le interesan más los KPIs, que a mí, por ejemplo, me llamaron más la atención de la sostenibilidad detrás de todo y cómo se están comunicando con su mercado, etcétera, ¿no? Sí, y no es por hacer ningún tipo de publicidad ni nada, pero eso me gustó bastante trabajar con Claro, por ejemplo, que optaban mucho por el tema de sostenibilidad, de tecnología. O sea, yo vendo tecnología, quiero que mis tiendas se vean como algo tecnológico. Claro. Porque es el mensaje que yo le quiero dar a mi cliente, ¿no? Te asocias con marcas que ya tengan más o menos los mismos valores que tú, de alguna manera, y que, o sea, te puedas parar al lado o como que apoyarte en los hombros de gigantes, por así decirlo, que, o sea, ya están como que día a día actualizándose para poder regir o seguir emprendiendo sus caminos para mejorar la vida de las personas en general, ¿no? Si tú puedes como que meter ahí una semillita dentro de eso, sí, y claro, que crezca de alguna manera en su ecosistema, sería más o menos es lo que me estás queriendo decir. Sí, o sea, al final hay distintos tipos de clientes, hay los que solamente buscan plata, como tú dices, Claro. ¿no? ¿Dónde está el retorno? ¿En cuántos meses recibo el retorno y mi crecimiento, etcétera? Pero también están los que buscan solamente mejorar el look and feel de la tienda, darle un mensaje a sus propios clientes. Y no sé, yo creo que siempre obviamente va a ser más bonito trabajar con ese tipo de clientes, Claro. ¿no? Desde el punto de vista de Price Lab. Pero los otros también son un poco más retadores, entonces también es interesante. Digamos que el caso de negocio varía. Pero bueno, o sea, al final todos los clientes son distintos, ¿no? Claro, al final, o sea, lo financiero es como la fundación, la base, la estructura de cómo puedes seguir
parada tu empresa, pero lo demás, o sea, la emoción es como los intangible. valores, lo intangible, o de repente hasta la carne, los órganos que realmente hacen que fluya todo el ecosistema, o sea, todo el, ¿cómo te diré? El cuerpo de tu empresa, por así Claro. decirlo, ¿no? O la sangre, ¿no? Que es lo como que, o si lo quieres como retroceder más, los glucógenos, la energía, ¿de dónde sale esta energía, ¿no? Ujú. Para que siga funcionando todo el cuerpo de tu empresa. Y hablando de eso, bueno, valores, cómo llegaste al punto donde estás, quería verlo más por el lado también tuyo y quería hacer una especie de coaching, no sé si en reversa o en past tense, ¿no? En sentido pasado. O sea, yo creo que en ese momento tú estás viviendo la vida de emprendedora que yo estoy seguro que muchas personas le gustaría tener. Por ejemplo, hoy día me dijiste que te diste el tiempo de ir a tomar sol porque sabías que necesitabas un ratito de vitamina D o sea, al final el sol de todas maneras, o sea, promueve tu productividad, ¿me entiendes? Porque te hace sentir bien, libera endorfinas, de repente en la playa misma estás desinflamando, de repente hasta grounding porque estás sin zapatos, ¿no? O sea, todo ese tipo de temas puede ser que no lo sepas necesariamente como yo, que me obsesiono por el coaching y por todos estos tips and tricks que hago para mejorar mi calidad de vida y para poder tener un mejor performance en lo que haga. Pero de alguna manera quiero ver cómo llegaste a este estilo de vida, ¿no? O sea, o retroceder todo el camino en el que o sea, todo el camino por el que pasaste la curva del aprendizaje, desde el punto en el que eras Vania Rivero, que ni siquiera sabías que te iban a invitar a este programa de IBM. En ese punto, en el que no tenías todavía la idea de qué es lo que querías hacer con PriceLab, ¿cuál era tu visión? O sea, ¿cómo te imaginabas a ti en el futuro? Todavía no conocías tu idea de PriceLab. Es loco porque he estado pensando en eso hoy día. ¿Es verdad? Sí, hoy día estuve pensando en eso. Como hace 10, 12 años, 13 años, nunca me hubiera imaginado que mi vida iba a ser así ahorita. Y, o sea, todo fue súper orgánico, pero yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio siempre pensaba como, wow, quiero trabajar en la mejor empresa, que al final es el chip que la educación latinoamericana te implanta un poco, ¿no? Trabajar, llegar a ser CEO de la mejor empresa y no sé, siento que nos fomentan mucho el tema del emprendimiento, ¿no? Yeah. O bueno, mucha gente con la que hablo no sabe lo que es una startup. O de repente juegan muy a salvo las cartas en la cultura latinoamericana, no sé, estoy tirando ideas. Yo creo que viene más porque es el tipo de enseñanza tradicional, cuando al final todo lo que son startups, estos modelos de negocio nuevos, ¿no? que ganan en base al valor de la empresa, no tanto a la utilidad, es bastante nuevo. Por ejemplo, yo soy self-educated, o sea, cualquier persona que está en este ecosistema se ha tenido que educar solo. Claro. Porque esto no te lo han enseñado en ningún lugar. Claro. ¿No? ¿Cómo sé yo el tema de las evaluaciones? ¿Qué herramientas legales tengo que utilizar? O sea, todo esto es nuevo. Claro. Entonces, regresando a tu pregunta, yo cuando estaba en la universidad siempre quise trabajar en los mejores lugares, ¿no? Como que todos querían trabajar en Procter, McKinsey, ¿no? Y bueno, Claro. seguí más o menos ese camino. Trabajé también en Belcorp, luego entré a Ripley y tomé el camino retail. ¿No? Me encantaba la idea de ser compradora. Y bueno, estuve en ese camino durante 6 años, pero siempre sentía de que yo no era un buen fit para la vida corporativa. O sea, no estaba de acuerdo con los horarios, no estaba de acuerdo con cómo se hacían las cosas, lo burocráticas que son las empresas, todo era muy lento. Yo sí siento que una cualidad que tengo es que soy rápida. O sea, para mí todo es para ayer y soy una persona que ejecuta. Si ya sabes cómo es el recorrido o la solución de algo, ¿por qué tengo que esperar semanas hasta que me pueda juntar con tal persona o de repente para solucionar el mismo problema si ya hasta ahora con la inteligencia artificial de repente lo está resolviendo más rápido, no sé, o lo podría resolver? Sí. Eso es más o menos lo que me estás queriendo decir. Sí, totalmente. O sea, todo era lento, desde pedir una cartelería para poner en la tienda hasta tener el ok de tu jefe para mandar un reporte. Sí, ¿no? eso es lo que todo a mí me parece súper tedioso también. es horrendo. Tener el ok de personas que de repente ni siquiera están tan metidos como tú en el proyecto que te han mandado a hacer y de repente hasta son más ignorantes o que, no sé, bueno, no vamos a seguir por ahí.
¿Te ha pasado? Sí, me pasaba todos los días. Entonces yo dije, o sea, en pandemia dije, chao, esto no es para mí. O sea, llegó un momento en donde en la pandemia yo creo que todos nos vimos emocionalmente afectados, ¿no? Encerrados en nuestras casas, repensando nuestra vida. Uno ya se comienza a cuestionar qué dejó de hacer, qué hizo bien, qué hizo mal. Y yo dije, escúchame, si me muero por esto, no puedo morirme trabajando para alguien. Claro. O sea, trabajo al día por lo menos 10 horas porque me sacaba la mugre. Y no es para mí. Es para alguien que ni siquiera conozco. El propósito de otra persona, que de repente se puede alinear también con lo tuyo, porque al final, si es que empezaste en Belcorp, Pirana, terminaste en retail, de repente porque de alguna manera siendo tú, o sea, también no solo empleada, sino cliente. Más me gustaba el análisis de producto. Ok. O sea, todo lo que era analítico me gustaba. Agarrar un Excel y decirte por qué fulano compró a tal precio, a tal color y por qué no compró lo otro. Yeah, eso es lo que a mí me gusta, entender el por qué y cómo mejorar esos procesos. Entonces, eso viene muy alineado a lo que yo hago hoy en día. Claro. ¿No? Encontrar algo que existe de tal manera, destruirlo y volverlo a construir de una manera mucho más eficiente para que tener mejores resultados, ¿no? Claro, a eso es a lo que venía. O sea, que encontraste algo que ya sabías que te gustaba, pero en este rubro en específico y fuiste como que adaptando tu camino para algo que realmente te den ganas de levantarte en la mañana a hacer, ¿no? Y lo que usé obviamente fue un ejemplo de lo que podría haber sido, pero obviamente, o sea, ahora ya te has dado cuenta que entraste, o sea, creo que cuando ya estabas en ese rubro en el que estabas dentro del retail, ahora te diste cuenta que lo puedes hacer tú sola. Y más o menos fuiste como que forjando tu idea de qué es lo que quieres empezar a hacer como para... Sí, comencé con un PowerPoint en Canva, armando por ahí unos logos, unos nombres que se los mandaba a mis amigas. Me decían, no, fatal, cámbialo. Lo cambié 50 veces. O sea, son tantas cosas por hacer. Siempre me preguntan, ¿cómo empiezo a hacer mi empresa? Y te juro que no tengo una respuesta. Para todo esto, todas esas opiniones de la gente que dice, cámbialo, haz esto así, ¿qué consejo le podría dar a la gente? A quiénes escuchar, a quiénes no, en qué momento saber cuándo parar de escuchar a la gente o las opiniones de otras personas y bueno, específicamente qué perfiles de personas les tienes que preguntar, más o menos, cuál fue tu experiencia en ese sentido. Bueno, yo les puedo decir que primero, antes que nada, sigue tu intuición. O sea, la intuición no falla. Sí. Segundo, si es que vas a pedir un consejo, que sea a una persona dedicada a ese tema, que es ya muy pro, que muy senior y que te puede dar un buen feedback o te puede ayudar, pero basado en hechos, no en opiniones intangibles, como, ay, eso no porque a mí no me gusta el rojo. ¿Me entiendes? Claro, entiendo lo que O sea, te tiene que decir, no, el rojo no, porque el 50% de las personas no les gusta comprar cosas con marcas rojas. O el rojo emana cierta emoción que no creo que vaya con el valor de tu, no sé. Exacto. Claro. Entonces, o sea, para mí todo siempre tiene que estar sustentado. Y bueno, nada, de ahí, regresando al tema anterior. La visión. Hay que regresar al... ¿Cómo fue siendo mi camino? Pausa, o sea, yo te imagino a ti escuchando esto, o sea, esta conversación como que visualizándotela cuando estás antes de que te llamen a lo de IBM, sin tener algo tangible de que iba a ser Belcorp, que iba a ser retail, pero más o menos sí estábamos hablando por el tema de la visión, pero back to you. Ah, ya. Entonces no te preocupes, no nos fuimos tan en los branches, ¿no? En las ramas. Bueno, igual yo siento que para llegar a donde estoy hoy día sí tengo que contar la historia completa, ¿no? Claro, porque al final cada año de aprendizaje es lo que me ha hecho a mí estar acá y ser lo que soy. Pero, tengo mucho por aprender. Todos los días aprendo tanto. Y yo creo que un consejo muy valioso, no sé si consejo, pero algo que me he dado cuenta y me he ido dando cuenta con muchos errores que he cometido, es que no te dediques a hacer algo que no es tu expertise. O sea, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nunca he hecho ventas, menos ventas enterprise B2B, que es otro mundo, o sea, y más que una ciencia, eso es un arte. Entonces,
porque yo antes me dedicaba a eso, yo soy comercial, yo soy analítica. Mejor contrato a alguien que se dedique a eso y que pueda sacar lo mejor de la empresa en ese aspecto, Claro. ¿no? Y así ir también, súper importante, armando tu team con personas clave. Ujú. Ahí mi pregunta personal sería, cuando eres un emprendedor y estás empezando, tienes que usar muchos sombreros, ¿no? ¿En qué momento, imagínate que no tienes la plata para contratar a alguien, ¿no? ¿En qué momento comienzas a delegar o cómo comienzas a hacer? O sea, lo que yo hago, por ejemplo, y lo que empiezo a hacer es networking, ¿no? O sea, conversar con gente que me puede ayudar de esa manera y hacer por canje y no necesariamente por canje de dinero, ¿no? Ujú. Pero, o sea, ¿cómo haces para no sobresaturarte en esta curva del aprendizaje que comienza súper plana y comienza ya exponencialmente a crecer? Pero en esa primera etapa en la que la curva del aprendizaje está súper plana y que sigues poniéndote todos estos sombreros, ¿qué consejo podrías como que decirle a la gente para que siga, no sé, aprendiendo, estudiando, de repente tratando, fallando, ¿me entiendes? Bueno, primero que te vas a equivocar, de todas maneras. Claro. El tema es que el error no te salga muy caro, porque hay distintos tipos de errores, ¿no? La prueba y error es importante, pero que no te salga muy cara Ajá. esa. Y para que no ese te salga error. caro, tienes que ser rápido. Ujú. Apenas ves que estás haciendo algo que no funciona, córtalo, chao, avanza. Ujú. Y bueno, regresando al tema de delegar y armar un equipo, yo he comenzado siendo contadora, casi que abogada, o sea, yo misma he redactado un contrato modelo para servicio software. Ujú. He hecho todo. Eso fue pre-ChatGPT. También. Solo para darte más pre-money, crédito. Pre-revenue también. Claro. Pero sí, o sea, inicialmente uno comienza haciendo todo, de ahí de repente ya comienzas a generar ingresos y puedes pagar, me invento, un contador un poco barato, de ahí ya puedes pagarle a un amigo tuyo que es abogado para que te haga el contrato, ¿no? Ujú. Y poco a poco vas buscando cosas un poco más sofisticadas porque también se adaptan a la demanda que está teniendo tu empresa. Ujú. Entonces no es que el primer día tú vas a pagarle al contador más caro Claro. o a un CFO, o sea, yo no tengo CFO, Claro. no, yo soy la CFO prácticamente. Entonces, yo creo que va por ahí, o sea, todo es gradual y no te puedes saltar pasos tampoco. No te puedes saltar los pasos. No. Y te eso vas a es equivocar. súper, claro. Y después te vas a dar cuenta que había pasos que no sabías que existían, que tenías que tomar y vas a tener que dar 2 pasos para atrás para poder dar 3 para adelante, ¿no? Sí, sí, y en verdad es enjoy the ride un poco, ¿no? Claro. Y esa gente a la que contactas, me dijiste, o sea, de repente a un amigo que te ayude a formar el contrato, un amigo abogado, a un amigo que sepa de finanzas, que esa gente con la que te rodeas también sea como el motor, ¿no? Porque si es que de repente, o sea, que esta gente que quiera trabajar contigo sienta la razón y el motivo y los valores por los cuales está trabajando y ayudándote, ¿no? Que, Sí, claro, transmitirle esa pasión, yo creo, ¿no? Ujú. O sea, si es que tú crees en tu idea, los demás te van a escuchar y más que van a creer en tu idea, van a creer en ti. Ujú. Y eso aplica mucho, por ejemplo, a temas de inversión. Ujú. Nosotros como startup que hacemos rondas de fundraising, o sea, levantamos capital, al final, al inicio, es decir, cuando recién comienzas a levantar capital, primero una ronda pequeña de Friends and Family, de ahí un pre-seed, de ahí un seed. Son personas que meten plata a una idea que al principio no es tangible. Claro. A ver, yo salí con un PowerPoint de una idea y dije, esto es lo que quiero hacer, estos van a ser los resultados. Claro. Medio que inventándome, ¿no? Porque Claro, no o sea, tenía tienes cómo que saberlo. de alguna manera proyectar futuros que serán hipotéticos, pues, ¿no? O sea, Claro, y ahí ellos te ven a ti y apuestan por ti. ujú, No apuestan por tu idea no existe, es un globo de aire, claro. ¿no? Entonces, yo creo que, Porque tú vayas a ejecutar esa gran idea. por supuesto, Claro. y porque tengas las capacidades y todo nace de creértela. Si Ujú. tú no te la crees y alguien te siente, no sé, flaquear un poquito en una conversación o que Claro. te preguntan algo y te pones nervioso porque no sabes, Claro, claro. es como, ya, Ujú. fuiste. Ya O fuiste. sea, no hay segunda oportunidad. Ujú. Toda la primera impresión en esos temas, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, ya más o menos cerrando el tema de la visión, o sea, ya me di cuenta que de todas maneras desde chiquita querías como que ver, o sea, tenías ya esa mentalidad emprendedora,
querías ver cómo podías hacer un dent o algún tipo de influir en el futuro de las personas, mejorar la calidad de vida de las personas de cierta manera. ¿Por qué? O sea, en temas de tus valores, ¿cuáles eran tus valores en el recorrido? ¿Qué fue tu motor? ¿Cuál fue el propósito por el que querías hacer esto? De repente, después, en algún momento te diste cuenta que estabas ayudando también al medio ambiente, que estabas ayudando a muchas personas a hacer de repente, ahorrarse un montón de dinero por temas de contratar a gente para que haga todo esto. Ujú. Detrás de todo eso, ¿cuál era la razón por la que querías ayudar a la gente de esta manera? Yo creo que viene algo súper personal, que es el tema de autorrealización, ¿no? Tener una idea, verla fijamente y decir, yo puedo lograr esto si es que me lo propongo. Entonces, todo comienza así. Y en el camino he ido agregando distintos propósitos a, digamos, que esta mochilita que voy llevando conmigo, ¿no? Y uno de esos, y el que más me pesa ahorita, es fomentar que las mujeres emprendan, que las mujeres comiencen a hacer sus proyectos, que pierdan ese miedo, porque el único motivo que frena a las personas de no salirse de la comodidad de una empresa donde vas a recibir un sueldo fijo todos los meses, al menos que te saquen, lógicamente, Claro. es miedo a que los primeros meses no ganas plata, miedo a que pueda fallar, miedo a que algo salga mal, ¿no? Y al final, yo siempre digo que si te da miedo, lo tienes que hacer. Entonces, no sé, yo veo que, por ejemplo, el 2% del capital de inversión se va a mujeres. Solamente el 2% del capital de inversión en Latinoamérica. Y todos los startups de Perú, 5% son creados por mujeres. Estamos hablando que el 95% son hombres que obviamente tuvieron mucho más, tuvieron menos miedo, ¿no? Claro. Y Naturalmente. se lanzaron a hacerlo porque ya no tenían tanto que perder. De repente, la mayoría de mujeres tienen hijos y dicen, pero ¿cómo no me alcanza el tiempo? O voy a tener que mantener a mi hijo, mamás solteras, qué sé yo, 1001 casos. Pero las cifras no mienten y creo que la diferencia es muy alta y que hay mucho por hacer. Entonces, o sea, yo creo que plataformas así me dan a mí esa opción de poder comunicar, no sé, lo que he vivido, contarle que no pasa nada, me he caído 1000 veces, me he levantado igual 1001 veces, ¿no? Y que más chicas se unan a este movimiento y que emprendan. Claro. Y precisamente esa, de alguna manera, es la razón por la que dije, o sea, yo puedo tener una conversación con Mania sobre esto y que tiene un mensaje súper importante para la gente, en general también para las mujeres, y queríamos ponerle un poco o tangibilizarlo con palabras para que lo puedas mandar de alguna manera, y por eso, o sea, yo de alguna manera voy como que escogiendo con qué gente me podría juntar, que de todas maneras a mí, porque yo tengo también como ese propósito interno de comunicar, ¿no? Y bueno, sabía que contigo de alguna manera iba a ser algo bueno, simplemente poniéndote una cámara y haciéndote todas las preguntas que yo ya naturalmente por curiosidad me gustaría hacerte, ¿no? Entonces estamos hablando del tema del valor, de los valores, ¿no? Y luego me contaste que llegaste a la idea de PriceLab por todo este recorrido que empezaste con IBM, pero ¿cómo así decidiste específicamente voy a hacer esto de acá? Yo sé que dentro de todas las ideas que viste, porque era un tema de ¿cómo era? Smart Market o algo así. Sí, comenzó como Smart, Ajá. pero Smart es un concepto que ya no se usa. Claro. Y ahora todo ha migrado a distintos tipos de tecnología. De hecho, ahí viene nuestro segundo producto, que es inteligencia artificial para precios predictivos, que es lo que estamos armando ahorita. Uy, ok, tiene bastante sentido como para... Sí, ahí ya completamos, digamos, el ciclo de toma de decisiones, de descuentos, promociones, y no solamente tomamos la decisión, sino la comunicamos directamente en tiempo real, ¿no? Justo... No, cuéntame. No, dale. Justo ¿Tienes algo ahí que querías como agregarle a eso como para...? ¿No? O sea, yo justo estoy leyendo un libro y habla sobre cómo las empresas realmente crecen y no necesariamente enamorándose de su idea, sino escuchando a las necesidades de su cliente, ¿no? Por ejemplo, tú escuchaste las necesidades de tu cliente viendo que ya le estabas ofreciendo un servicio espectacular, pero ¿cómo hago que
realmente le saquen el jugo a esta herramienta que le estoy prestando, ¿no? Que ya es con temas de predicciones, o sea, cómo podrías mejorar ya. Sí, nadie se puede enamorar de su idea. Es como que el error número 1. Porque si te enamoras de tu idea, te vuelves ciego y no ves. Sí. No ves lo que está pasando a tu alrededor. Mientras que lo más común es comenzar a pivotear. O sea, pivotear es mantener, digamos, esa visión. O sea, mi visión es digitalizar el retail latinoamericano, ¿no? Mantengo mi visión, pero la manera que llevo mi visión cambia de repente, ¿no? Inicialmente comienzo haciéndolo hoy en día con price tags. Pasado mañana me dedico solamente de repente al AI. Claro. Y tras pasado mañana a la siguiente tecnología que salga. Pero Claro. siempre manteniendo mi visión. Por supuesto. Y claro, o sea, yo también sufro de esto, de esos a veces pequeños o grandes delirios de grandeza, por así decirlo, que me imagino que estoy empezando a emprender como coach de salud y bienestar y ya me comienzo a imaginar toda una institución, toda una organización, pero como dices tú, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y tienes que empezar con una cosita que ya hagas que funcione. Funciona y de ahí comienzas a ver cómo puedes empezar como que a mutar, ¿no? O sea, o a expandir de alguna manera. Claro, escalar tu negocio. Escalarlo, ¿no? Pero ese mensaje en específico o sea, ¿cuánto tiempo te duró para consolidar lo que has hecho ahorita con PriceLab para poder empezar a simplemente imaginar todo, darte el tiempo, la capacidad de memoria o de conciencia para empezar a proyectar de nuevo? ¿Entiendes cuánto tiempo pasó entre punto A de que no existía PriceLab hasta ahorita, por ejemplo? Uy, a ver, PriceLab comenzó, me demoré unos 8 meses en ya aterrizar todas mis ideas y decir, esto es lo que quiero hacer y va a ser así y el modelo de negocio va a funcionar de esta manera. Pero yo lanzo oficialmente PriceLab al mercado en enero del año pasado, o sea, enero de 2022, acá en Lima. Y digamos que todo el 2022 fui encontrando Product Market Fit, que es asegurarte que hay una verdadera necesidad cuantificada de tu producto en el mercado, ¿no? En el go-to-market al cual estás apostando. En mi caso era retail. Y lo encontré. Aprendí mucho en el camino. Perdí un montón de clientes, gané otros. Clientes a los cuales regresaré. Y me gusta la actitud. Nada está perdido. Y bueno, siempre en es el bueno camino, mantener buenas relaciones con los clientes. Siempre. Por eso digo, es más, o sea, vender es más un arte que una ciencia. No, y aparte ya es como que, hey, arreglé los problemas por los cuales de repente tú y yo no pudimos tener alguna relación profesional y vas viendo el problem solution list, ¿no? La lista y lo vas como que cumpliendo y luego ya regresas con las manos de, hey, ahora después de estas excusas que me habías dado para no comprar mi producto, ya las resolví. Ahora, ¿estás dispuesto a hacer negocios? No, tengo otra. Perfecto. No te preocupes, yo voy a regresar habiendo solucionado esta barrera entre nosotros, de alguna manera, ¿no? Sí, por eso hoy día justamente en una reunión que tuve con unos cracks de venta, me decían, lo más importante es el follow-up. O sea, no te olvides de tu cliente por más que sea tu cliente o el que no te compró, o al que le mandaste un mail ayer. Recordar el santo de su hijo, que te habrá mencionado lo que sea. El fútbol y es de la U, ¿no? Claro, exactamente. Llegas y le dices eso y se sienten identificados, se sienten escuchados. O sea, al final eso no va solo por el tema de, mira, se acordó, sino desde, oye, mi presencia en este y planeta, soy humano también. Soy humano, exactamente. No está haciendo negocios por mí, no me está viendo como un walking signo de plata, sino como una persona, ¿no? El follow-up. Y bueno, para terminar de explicar más o menos el timeline que tuvimos con PriceLab, todo el 2022 buscamos este Product Market Fit, encontramos el mercado, encontramos a nuestros clientes y luego este año ha sido mucho de desarrollo del producto, paralelo a vender lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos menos de 1 año y medio en el mercado. Acabamos de abrir en Argentina y Chile. Y nada, yo creo que al final es encontrar una idea que funcione y si funciona hacer un copy-paste y ir escalando, ¿no? Claro. ¿El copy-paste cómo se podría manifestar de alguna manera? O sea, de cómo funcionan los sistemas dentro de tu organización, supongo, o copy-paste de todo, desde un playbook de ventas, o sea, y cuando hablo de un playbook de verdad, o sea, los mensajes que tú recibes de ventas no son hechos en el momento, o sea, está todo está prehecho, ¿no? Desde eso de ahí hasta
no sé, los templates para medir distintos KPIs, el approach que tienes, los canales de venta. Lo que funciona en un país se tropicaliza un poquito en otro país, pero lo más probable es que funcione, al menos que agarres una cultura muy distinta, como por ejemplo un Perú-Brasil. Claro. ¿No? Entonces ahí uno tiene que ir ajustando. Qué interesante que dentro de Latinoamérica hayas escogido dos países que realmente sí tienen muchas diferencias culturales, ¿no? O sea, uno pensaría que te irías a otro continente para hacer esa descripción, pero me pareció interesante que hayas escogido Brasil. No, pero doy a Brasil como ejemplo de... ¿De que se parecen o que no se parecen? No, de que no se parecen. No, por eso. Sí, o sea, nosotros trabajamos con países que sí son parecidos a nosotros, ¿no? Más como, parecidos a la cultura como peruana. Chile, Argentina, que sí. Claro, o sea, es más fácil expandirse de esa manera porque no tienes Tal que cual. reinventar la rueda, o sea, replicas Literal. y los quisquillos distintos de cada cultura y cómo se manifiestan tu producto dentro de ese ecosistema, lo vas moviendo, pero interesante. Bueno, y en el proceso, ¿cuál fue tu nivel de confianza en ti mismo? Por ejemplo, cuando estabas recién lanzando la idea o buscando los inversionistas. Si te pusiera una escala, por ejemplo, ahorita me voy a poner en modo coach. Si te pusiera una escala del 1 al 10, ¿cuál era tu nivel? Cuando estabas a punto de lanzar tu primera presentación para los inversionistas, ¿cuál era tu confianza del 1 al 10? ¿Cómo te sentías? 0 siendo pésimo y 10 siendo espectacular, te diría que un 2, 2,5. Es más, nunca me voy a olvidar mi primera presentación inversionista que tiene ahorita un fondo que se llama Buen Trip en Ecuador. Al día de hoy ya nos conocemos, tenemos una buena relación, pero me acuerdo que le hice la presentación y fue tan duro, o sea, me destruyó. Claro. Y era mi primer no. Hoy en día me dicen no cada 5 minutos y no pasa nada, o sea, me resbala. Pero en ese momento fue durísimo y te va derribando la confianza. Y si tú en verdad no crees mucho en ti, no te la crees al 100%, esos nos y esas críticas te van en verdad te van a enterrar. destruir. Te van a enterrar. Entonces yo creo que siempre es básico ser mentalmente fuerte y sobre todo emocionalmente fuerte, ¿no? Y esperar la derrota de alguna manera, ¿no? Como que esperar los nos, ¿no? De alguna manera masoquista que vengan, ¿no? O sea, que te golpeen y que te sigas parando de alguna manera, ¿no? Porque sabes que van a venir más nos que sís. Por supuesto. O sea, una estadística es que a la hora de hacer fundraising, de cada 10 nos hay un sí, ¿no? Es el 10%. Entonces, ya te imaginarás que un no después de un tiempo ya te da igual. Claro. Y a veces, por ejemplo, que me trae al tema del síndrome del impostor, ¿no? En el proceso, por ejemplo, sales de la reunión que te dijeron que no y ¿cómo sales con el pecho en alto? O sea, es difícil, ¿no? Y cómo te dices a ti mismo, mi idea, que esta persona que ya ha hecho algo muy bien en su vida claramente porque tiene toda la plata del mundo o tiene esta organización o tiene toda esta influencia, me ha dicho que no. Como yo, que estoy empezando recién, me mantengo con el pecho en alto y mirando al cielo y con los ojos brillantes de emoción, ¿me entiendes? No creo que sea así necesariamente, obviamente, de todas maneras te tienes que caer, la sufres y después te paras, pero ¿cómo llegas de nuevo a esa emoción de me interesa tanto esta idea, ¿no? Que quiero seguir como que avanzando? Creer en ti y creer en tu idea. O sea, al principio es ¿qué he hecho mal? Yo creo que ese es el mensaje que te das inicialmente. Luego ya comienzas a decir ¿qué pude haber hecho mejor? ¿No? Y luego ya comienzas a pensar, bueno, se la pierde. Claro, o sea, claro. En unos años, cuando mi empresa valga 20x de lo que valía ahorita, vamos a ver quién perdió, ¿no? Entonces yo creo que al final puedes usar eso a tu favor como un motivador para seguir adelante. Y yo creo que al día de hoy, más me duelen los nos de los clientes que los inversionistas, pero saben distinto, ¿no? Definitivamente. Claro. Pero yo creo que igual siempre es una cosa súper mental y estoy pensando en, bueno, si él me dijo que no, seguramente el siguiente me dice que sí. Claro. ¿No? Entonces, y seguir adelante, nomás no pasa nada. Claro, y de alguna manera como que ser agradecida de que sigues aprendiendo, o sea, si eres en una curva del aprendizaje, ¿no? Y agradecida por el feedback que te han dado, porque al final ya encuentras una barrera que sabes precisamente la razón por la que te dicen que no, ¿no? Y ya sabes qué solucionar, pues, ¿no? O sea, ni a Elon Musk le dicen siempre que sí.
Claro, O sea, ¿cómo a los emprendedores le van a decir que sí siempre? Eso no existe. claro, claro, claro. Bueno, me gusta muchísimo todo ese recorrido que me has contado. Después del tema de la confianza, siempre me gusta preguntar cuáles son las barreras más grandes. Ya me has contado bastantes dentro del flujo de la conversación que hemos tenido, pero ¿cuáles serían tus top 3 barreras que de repente te han impedido o que te han desacelerado el proceso de... Bueno, me gustaría tomarlo más por el lado motivacional, ¿no? Más emocional, de seguir avanzando en tu emprendimiento. Te levantas, o sea, de que te haga levantarte en la mañana a seguir. Yo creo Con el que motor era prendido. el tema que acabamos de hablar, o sea, los nos y el miedo al no. Ujú. O sea, había veces cuando recién estaba empezando que me daba miedo mandar un mail preguntando por la respuesta final, porque tenía miedo de que me digan que no. Entonces prefería que pasen más días sin saber la respuesta, Ujú. ¿no? Y no recibir ese no. Mientras que ahora es, respóndeme ahorita, y si es no, dímelo para ayer porque tengo que seguir avanzando. Ujú. Y yo creo que es ese chip mental que al final es miedo. Yo lo veo así, es miedo y uno tiene que ganarle y seguir adelante. O sea, creo que emocionalmente vendría a ser más por ese lado, totalmente. Claro, como que darle la bienvenida al no, que ya lo hemos visto de Al no, diferentes ángulos. el miedo a no saber lo suficiente. Ujú. No, porque siempre va a haber gente mucho más preparada que tú a tu alrededor. Sí. Pero lo mismo deben decir personas que son menos preparadas que tú, ¿no? Claro. Y yo creo que al final es bueno no ser el más preparado como que in the room, porque Claro. tienes de quién aprender. Claro. Escuchar bastante, no ser no es Siempre escuchar. el que es el smartest, el más listo en el cuarto, sabes que no está aprendiendo nada y no está creciendo nada porque está solo queriendo como que explayarse de alguna manera. No, y es alucinante, yo que viajo mucho para juntarme con distintos founders, Mm. siempre está la persona que se sienta en la mesa y lo primero que hace es ni siquiera preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido tu vida? Sino dice, no sabes, con mi empresa estamos haciendo tal cosa. Es como, qué cool por ti, pero en verdad, ¿de dónde sale todo eso, no? Esa necesidad de tener que reventarte cohetes así solo. Yo soy, por lo menos mi Ahí estilo... ves las inseguridades de la Sí, gente. totalmente. Viene inseguridades totalmente, pero mi estilo es mucho más de escuchar y si me preguntas, te voy a contar, feliz de la vida. Claro, Pero si no me preguntas es porque probablemente no te interesa, entonces ¿para qué lo voy a compartir? claro. Sí, de repente a veces que la gente le tiene miedo al silencio y no sabe, y ahí te das cuenta cuando lo primero que saca es inseguridades, ¿no? Ajá. Pero, claro. Y bueno, siguiendo más con la línea del proceso de coaching en reversa que estaba más o menos teniendo como estructura para el día de hoy, quería preguntarte, ahora que ya estás, por ejemplo, estamos en el presente, ya vimos todo tu proceso, ¿cuáles son los hábitos en tu vida que no cambiarías? Dime 3 hábitos, por ejemplo, que no cambiarías por nada para seguir siendo una emprendedora productiva y no solo emprendedora, sino también líder, ¿no? Bueno, el primero y el más importante para mí es meditar. Ok. O sea, para mí eso me da una claridad espectacular, una tranquilidad, un control emocional, ¿no? O sea, logras mantener la calma hasta en los momentos más turbulentos. Y lo he necesitado últimamente. Felizmente tengo acceso a esa herramienta porque hay gente que dice, no, yo no sé meditar, no, yo no puedo pensar en blanco, poner mi mente en blanco, ¿no? Y yo creo que todo el mundo debería tratarlo, así sea echarse un rato y cerrar los ojos. Claro. Por otro lado, dormir mis 8 horas. Completamente alineado. Ya estamos conversando de eso antes de empezar la... Sí, dormir mis 8 horas es básico. Si estoy cansada no puedo pensar. Y últimamente no estoy tomando café ni nada, entonces en verdad para mí es necesario dormir. Y por último, te diría que es un mix entre deporte y alimentación. Bueno, en mi casa no soy abiertamente vegana. Cuando salgo a la calle como lo que me provoca, bueno, cerdo. Pero en mi casa como vegano. Y eso lo que hace es que me mantiene súper ligera, ¿no? O sea, mi cuerpo no tiene que digerir tanto. En todo momento me siento bien, ¿no? No me pesa tanto como cuando como una parrilla, por ejemplo. Y por otro lado, hacer deporte. Cosa que por trabajo he dejado un poquito de lado estas últimas 2 semanas, que no debería haber hecho. Pero justamente por dejar de hacerlo he sentido ese golpe de no despertarme tempranito,
ir Claro. al gimnasio, ¿no? Como que el ciclo o la rutina de todo eso que te hace más productivo cuando dejas de hacer uno de esos pilares de que te estaba hablando de los hábitos, comienzas como que a sentir el efecto en los otros y bueno, cómo van deteriorándose los otros, ¿no? Pero también, o sea, cuando dejas de dormir, como tu claridad mental se reduce demasiado, no estás completamente consciente en el presente, como estábamos conversando hace un toque, la meditación, no necesariamente, o sea, yo creo que es casi, o creo que si llegas a poner tu mente completamente en blanco, ya estás en nirvana de alguna manera. O sea, ya achieved enlightenment, o sea, ya llegaste al punto máximo de la vida. Pero controlar o entender cómo desprenderte de estos pensamientos, ¿no? Y no necesariamente comprometerte con lo que esté, o emociones que estén pasando por tu mente, o sea, para hacerlo de repente antes o después, que estábamos hablando del cómo te vas a sentir después de que te digan que no, meditarlo y decir yo no me comprometo con esta emoción de repente, o antes no me comprometo con este miedo que estoy sintiendo y solo sé que son pensamientos que no me tengo que completamente estar sumergido en ellos. Creo que es súper importante. Así, yo estoy completamente alineado con esos tres. Sí, no, y además, o sea, si quieres verlo desde un lado más corporativo, por así decirlo, los CEOs más top del mundo, los que han lanzado las empresas más disruptivas, las que más venden, todos meditan. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Claro, y justo nos estábamos quejando de los temas de las empresas que no tienen, por ejemplo, un espacio para que sus empleados duerman o que, no sé, un espacio donde puedan Para mirar al meditar. horizonte, Sí. ¿no? O sea, que, como te digo, dentro de la salud hay un espacio que es muy importante, que es la salud ambiental, ¿no? Entonces, si es que todo lo que está alrededor tuyo de repente es medio muy industrial o que no necesariamente es mucha naturaleza, etcétera, no recibes mucha luz del sol directa, etcétera, te puede afectar muchísimo. Entonces, súper relevante todo eso. Y bueno, ya los hábitos estamos viendo cómo estás rindiendo en el día de hoy. Vamos a ver un poco más cómo te proyectas para el futuro, ya sea tú como persona o tú como emprendedora y de repente como CEO de PriceLab. A ver, creo que lo tengo más claro a nivel empresarial que a nivel personal. Ok, empecemos por ahí y luego de repente te comienzan a surgir ciertas cosas. Bueno, primero yo creo que de acá en adelante me va a tocar mucho desprenderme de responsabilidades que para mí es muy difícil, ¿no? Delegar. Yo creo que es un gran reto para la mayoría de emprendedores porque tienes miedo que los demás lo hagan mal o no lo hagan tan bien como tú. Claro. Entonces, para hacer crecer mi equipo, eso es lo que viene. Eso es lo que viene y para mí le doy vueltas bastante porque sé que es un gran reto y me cuesta. Entonces, yo creo que me puedo enfocar en eso por el momento. Okay. Y bueno, personalmente, no sé, o sea, soy mucho de vivir el día a día. O sea, sí hay cosas en mi vida que tengo mapeadas que quiero hacer, ¿no? Pero que tenga así una proyección muy clara de lo que quiero hacer en los próximos 5 años, que odio esa pregunta, ¿no? De acá a 5 años, ¿cómo te ves? Es como, no sé, no sabemos. Me encanta hacer esa pregunta también. No sabemos qué puede pasar mañana. Creo que ya la pandemia nos ha demostrado eso. Claro. Entonces, no sé, no me gusta proyectar mucho personalmente. Ok. Si fueras a escoger específicamente como que algún plan, no sé, o sea, dentro de tu vida como persona, o sea, imagínate que ves a PriceLab, tus emprendimientos como un hijo, así, o bueno, ese es un proyectito. Si te separas de esa ecuación, o sea, no tienes de repente otras ambiciones que tienes, o sea, como persona, aparte de eso, o sea, pues es normal que hayas encontrado algo súper que cubre casi todos tus valores o tus ambiciones en PriceLab, pero no tienes algo por ahí de repente extra que de niña quisiste o soñaste hacer o que sigues de repente surgiendo ahí, flotando por tu subconsciente. No, sí, por supuesto. O sea, yo sé que PriceLab no es para siempre. Okay. De hecho, es por pocos años de mi vida. Ajá. De ahí, obviamente, mi plan es venderlo y dedicarme a hacer algo con impacto social, sobre todo medio EdTech enfocado en mujeres, ¿no? De Latinoamérica, personas que no tienen recursos para estudiar, para salir adelante, apoyar a mi país, apoyar a las mujeres de la región en general. Yo creo que va más por ahí.
Increíble. Bueno, creo que ya cumplimos con ver a detalle el pasado, el presente y un poco del futuro, que al final no le podemos dar tanto, porque si no ya estaríamos hablando de empezar nuevas empresas y, Sí. y todo eso se puede ir por todos lados. Pero me gusta, me gustaría cerrar esta conversación de repente dándoles, si pudieras darles de repente un consejo a los emprendedores, un solo consejo que le digan, ríjanse por esto, ¿qué les daría? Tómate tu tiempo, o sea, no tienes que pensarlo así de frente. Si quieres, puedes ir estimulando ideas, tirando ideas conmigo y ahí nos centramos en una frase que Es que yo quieras creo, sacar. por ejemplo, que hemos hablado de dos muy buenos consejos, por lo menos que a Vania el día de hoy Ujú, le han servido mucho. Y el primero es, enfócate en lo que eres bueno, ujú. ¿no? O sea, no eres bueno en tantas cosas. Y hay veces que uno no se da cuenta de eso, ¿no? Ujú. Y va mucho de la mano con lo que no es mi fuerte, que es delegar, Claro. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es ganarle ya a la parte mental del miedo y hacer las cosas. O sea, no darle tantas vueltas, no imaginarse situaciones que no han ocurrido, ¿no? Claro. Situaciones trágicas de, pero ¿qué pasa si me va mal y fallo y tengo que vender mi casa? Y tengo que Sufrimos vender- más Sí. por lo que está en nuestro cerebro que por lo que realmente está pasando, ¿no? Sí, Y sí, claro, o sea, por ejemplo, siempre existe la depresión porque estás muy pegado al pasado y de repente la ansiedad porque estás muy apegado al futuro, pero la gente se olvida de este estado del tiempo hipotético que también nos drena demasiada energía, que puede causarnos ansiedad y hasta depresión también, ¿no? Que está como que en Claro. el limbo, que es muy importante como que tenerlo en cuenta también, creo, dentro de lo que me estás contando. Y por ejemplo, uno de mis hábitos, o a veces, bueno, antes lo tenía como un hábito, ahora lo pongo dentro de mis intenciones del día, que es el hábito más como que, bueno, broad, más amplio. A veces me pongo escribir. lo pongo en mi pizarra, dice do more, think less, Ya. ¿no? Es como que es más o menos el mensaje que me estás queriendo mandar acá, que hagas más, piensa menos. Totalmente, Ujú. totalmente. O sea, si nos vamos a poner a pensar en las situaciones fatalísticas que pueden pasar de todo lo que hacemos, no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, espero que con ese mensaje pueda inspirar a alguien a por lo menos, no sé, lanzarse a hacer algo que hace tiempo tiene en la cabeza y no lo ha hecho por miedo, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, yo personalmente ahorita estoy saliendo de la conversación súper inspirado, así que gracias. Qué bueno, por lo menos una persona. al menos ya cumpliste con una persona, ¿no? Que es lo mínimo que puedes pedir, pero yo creo que muchas otras personas van a estar muy, muy felices y motivadas después de escuchar esta conversación. Así que gracias. No, Vania. gracias a ti.